En este video vamos a hablar más vamos a seguir hablando acerca de la regla del L'Hopital. Vamos a considerar en este caso indeterminaciones de la forma 0 a la 0, 0 al infinito, 1 al infinito o infinito a la 0. Para que se presente una determinación de este tipo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe haber una función elevada a otra función. Entonces, en este caso, el truco que vamos a utilizar es básicamente que cuando tengo una función elevada a otra función, yo la puedo expresar como e a la g logaritmo natural de f. Básicamente lo que vamos a utilizar es esto, que f a la g yo la puedo expresar como e a la g por el logaritmo natural de f. ¿Por qué? Eso básicamente es cierto por propiedades de los logaritmos, porque nosotros tenemos que e a la g logaritmo natural de f, yo lo puedo expresar como e a la logaritmo natural de f a la g. Una propiedad de los logaritmos es que cuando yo tengo algo que multiplica un logaritmo, ese algo entra como exponente del argumento del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo. Y hay otra propiedad que se llama la propiedad cancelativa, que me dice que el logaritmo y exponencial se cancelan, queda f a la g. ¿Listo? Entonces esta es la justificación de esto. Obviamente vamos a asumir que f es una función positiva. ¿Qué pasa si f es negativa? El problema que tiene cuando f es negativo es que podemos tener problemas de definición de esta expresión, porque si f es negativo y g llega a ser un medio, un cuarto, que son raíces, no van a tener sentido. Entonces vamos a suponer siempre en estos casos que f es una función positiva, es decir, el logaritmo tiene sentido. ¿Por qué explico esto? Lo explico por lo siguiente. Mire, vamos a hacer un primer ejemplo. Tomemos este ejemplo, que es muy importante. Vamos a probar que el límite cuando x tiende al infinito, de 1 más 1 sobre x a la x es igual a e. Eso es lo que vamos a probar nosotros, que e es igual a ese límite. Ese límite es muy importante. De hecho, podría ser la definición de e. O sea, nosotros podríamos decir, definimos e como el valor que se obtiene al hacer este límite. Pero pues lo que vamos a intentar hacer es demostrar, o sea, vamos a suponer que e se definió de otra manera, por ejemplo, utilizando series de potencias o algún otro método. E se definió de otra manera y lo que queremos hacer es probar que este límite corresponde justamente con este valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren. Entonces, en este caso, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, vamos a decir, vamos a considerar el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. ¿Qué ocurre con ese límite? Mire, cuando x tiende a infinito, o sea, x está siendo arbitrariamente grande, tan grande como ustedes quieran, 1 sobre algo que se hace arbitrariamente grande tiende a 0, más 1, entonces eso va a ser igual a 1. Pero el denominador se hace arbitrariamente grande, es decir, tiende a infinito. Entonces estamos ante una indeterminación de la forma 1 al infinito, que sería esta de acá. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos utilizar L'Hopital directamente para calcular el límite, porque, vuelvo y repito, lo he hecho ya en videos anteriores, la regla de L'Hopital solo se puede utilizar cuando tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a transformar esto en una de estas dos formas utilizando esta propiedad de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros decimos que este límite va a ser igual a lo siguiente. Piensen que este paréntesis es f y el exponente es g. Entonces, de acuerdo con esta propiedad, esto va a quedar. La palabrita límite se mantiene, no lo hemos calculado aún, pero entonces esto lo puedo expresar como e a la. El exponente baja, esto baja, y queda por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Ahora, voy a calcular ese límite. ¿Cómo lo hacemos?
Entonces, en este caso, dado que la función exponencial es continua, nosotros en el video anterior vimos que en el caso en que la función externa sea continua, yo puedo meter la palabrita límite, entonces me va a quedar e elevado al límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Vuelvo y repito, acá es gracias a la continuidad de la función exponencial. Entonces, básicamente nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que queremos hacer es, si yo quiero calcular el límite, yo lo que tengo que hacer es e elevado a lo que me dé este límite. Pero entonces fíjese que lo que estamos haciendo acá es diciendo que para calcular este límite, yo lo que debo hacer es calcularle el límite a este exponente. Y dependiendo de lo que me dé este valor, el resultado del límite original va a ser e a ese número, si es que esto llega a dar un número, quiero decir. Entonces, por esa razón, vuelvo y repito, como para calcular el límite, yo básicamente tengo que hacer este exponente, entonces lo voy a hacer aparte. Yo digo, vea, en este caso, tomemos el siguiente límite. El límite cuando x tiende a infinito de x logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Ese es el límite que vamos a calcular. Entonces, si este límite me llega a dar, voy a inventar 3, el resultado final va a ser e a la 3, porque fíjense que este límite es e elevado al límite que vamos a calcular. O si el resultado me diera 5, entonces la respuesta de este límite sería e a la 5. Si me da 7, sería e a la 7. O si me da 1, el resultado final del límite original sería e a la 1. Ahora, otra anotación. Probablemente este procedimiento, como lo estoy haciendo, no se los explicaron a ustedes sus profesores, porque generalmente ellos lo que dicen es apliquemos logaritmo natural a esto. Aplicar logaritmo natural a esto es baja la x y queda logaritmo de esto, o sea, de una vez pasan a este punto. Y si lo saben hacer así y les parece hacerlo así, si sus profesores les piden que lo hagan así, está muy bien. Si me piden hacer este límite, yo simplemente lo que hago es bajo la x y multiplico por el logaritmo de esto, ¿sí? De una vez llegamos acá y le calculamos el límite a este, teniendo en cuenta que lo que me dé no es el resultado del límite original. El resultado de ese límite va a ser e a lo que me dio acá. Eso lo tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿yo por qué lo hago de esta manera? Lo hago de esta manera simplemente por hacer énfasis en que eso yo lo puedo hacer es gracias a que la función exponencial es una función continua. Entonces yo puedo componer la exponencial con el valor del límite que me está dando. Bueno, pero volvemos al ejercicio original. Ya estamos en este punto, bien sea que lo hicimos de esta manera o bien sea que pasaron de aquí a acá en un solo paso, bajando la x acá y poniéndole el logaritmo a esto. El caso es que una vez acá, lo que vamos a observar es que este límite es de la forma infinito por 0. ¿Por qué es de la forma infinito por 0 o 0 por infinito? Porque si x se hace muy grande, pues obviamente esto es grande, va para infinito, y si x se hace muy grande, 1 sobre algo grande es 0, más 1 es 1, y el logaritmo de 1, recuerden, no se les olvide que el logaritmo de 1 vale 0. O sea, estamos utilizando, por acá, que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, es una indeterminación de esa forma. ¿Qué hacemos en ese caso? Ustedes recuerden de los videos en los cuales consideramos este tipo de indeterminaciones, que en este caso tengo dos alternativas. Puedo bajar la x al denominador como un 1 sobre x, o puedo bajar el logaritmo de 1 más 1 sobre x. Recuerden que este es el argumento del logaritmo, o sea, esto no es un producto, esto es el logaritmo evaluado en esto, entonces es una sola función. Entonces puedo bajar esto como 1 sobre logaritmo de 1 más 1 sobre x, pero hacer eso es como muy complejo, resulta más fácil bajar la x. Entonces, este límite lo expreso como límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, y esta x, vuelvo y repito, la bajo no como x, sino hay que bajarla como 1 sobre x. Si tienen dudas acerca de esto, pues consulten los videos en los cuales hablamos de la indeterminación de la forma 0 por infinito, ahí ya está más clara la cosa. Entonces, fíjense que de esta manera yo transformo la indeterminación. En este caso se me transforma en una indeterminación de la forma, cuando x tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0, más 1 es 1, y logaritmo de 1 da 0, entonces acá da 0, sobre, cuando x es muy grande, 1 sobre algo muy grande, pues se hace muy pequeño, tiende a 0. Entonces la transformamos en una indeterminación de la forma, infinito sobre infinito, y por esa razón podemos utilizar L'Hopital.
podemos utilizar L'Hopital, porque L'Hopital, recuerden, solamente sirve si tengo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, de nuevo, recuerden que yo coloco esto de LH simplemente para indicar que en ese paso voy a utilizar L'Hopital. Entonces me queda igual al límite cuando x tiende a infinito de deriva arriba. Para derivar arriba tenemos que tener en cuenta que esta es una función compuesta. La externa es logaritmo y la interna es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cómo se deriva una función compuesta? Eso no lo dice la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, deriva la externa. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo de y es 1 sobre y. La derivada del logaritmo de esto es 1 sobre esto. O sea, va a quedar 1 sobre 1 más 1 sobre x. Lo que pasa es que como en este caso esto es una composición de funciones, debo multiplicar por la derivada interna. Entonces multiplicamos por la derivada de esto. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 sobre x, ya lo he hecho en videos anteriores, ya lo hice. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado. O sea, estoy utilizando, notémoslo acá, que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Eso ya lo he hecho varias veces, simplemente se sube esto como x a la menos 1 y se deriva. Entonces, ya tenemos eso. Sobre la derivada de 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x de nuevo es menos 1 sobre x cuadrado. Vuelvo y repito, ya lo había hecho en estos ejercicios de regla de L'Hopital, hay varios videos en los cuales lo hago. Entonces me quedaría así. Entonces recuerden, derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Ahora, una vez aplicamos L'Hopital podemos simplificar. Entonces, para simplificar es necesario que haya un término arriba y un término abajo, uno en el numerador y otro en el denominador. Pero acá ocurre, mire, acá tenemos un término porque tenemos cosas multiplicando, acá tenemos un término. Podemos cancelar. ¿Qué podemos cancelar? Iguales. Este se va con este y me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Ahora, cuando x tiende a, cuando x tiende a infinito, Cuando x tiende a infinito, es decir, se hace muy grande, 1 sobre algo muy grande tiende a 0, más 1, 1, y 1 sobre 1, entonces en este caso va a quedar 1 sobre 1, es 1. Ese sería el valor de este límite, pero por lo que dijimos antes, el valor del límite original va a ser e elevado a ese valor. Entonces vamos a decir, por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x va a ser igual a e a la 1, es decir, e, y probamos el resultado. Vuelvo y repito, este es un resultado que es bastante importante, aparece en diferentes contextos dentro del cálculo y el análisis, entonces es bueno que lo tengan presente y además sepan cómo se hace.